Ser podcast. Hora 25. Pepa Bueno. Hace 10 años las plazas de medio mundo se llenaron. En el norte de África y Oriente Medio para derrocar dictaduras. En España para acabar con unas inercias que no atendían las aspiraciones de los más jóvenes y de los no tan jóvenes. Y en Estados Unidos el colectivo Occupy Wall Street recordó al mundo que los ricos son solo el 1% de la población. Hoy lo que es global es la preocupación por los efectos de una pandemia que ha arrasado con puestos de trabajo, ha arrasado también con proyectos de vida y, por supuesto, con la salud de mucha gente. ¿Cuál va a ser ahora la vía de escape de ese malestar? ¿Volverán a llenarse las plazas? ¿Quién liderará ese malestar? ¿Está pasando ya? ¿Se está gestando ya? ¿Fuera de nuestro radar? ¿Nos va a sorprender a los medios y a todos, como nos sorprendió entonces, en el año 2011. En Túnez está Santiago Alba, que es ensayista, escritor y filósofo. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Un placer saludarte. Una alegría tenerte en Hora 25. Hace 10 años, la zona más caliente del planeta era el norte de África. Y le hemos pedido a nuestro compañero Álvaro Zamarreño, que fue el enviado especial de la SER, que cubrió gran parte de esas revueltas, una crónica reflexión sobre cómo prendió la revolución. Nos resulta más sencillo pensar que el origen de todo está en lo que pasó hace una década, cuando un joven vendedor ambulante se quemó a lo bonzo en una pequeña ciudad de provincias tunecina. Aquello llegó a la capital, y de ahí saltó a El Cairo, a Manama en Bahrein, a Bengasi en Libia, Dara en Siria o a Saná en Yemen. En unas semanas no quedó sociedad árabe sin trastocar. En unos casos hubo cambios cosméticos, en otros derrocamientos de regímenes. Y en varios se acabó viviendo una guerra civil en toda regla. Lo que empezó hace 10 años en un sitio llamado Sidi Bouzid pudo no haber pasado. No sabemos cómo hubiera sido entonces la historia, pero sabemos que la realidad que lo impulsó es la que antes había impulsado huelgas en el corazón textil egipcio, o manifestaciones en Irak, o protestas de gente del campo en el Kurdistán sirio o Idlib antes de que nadie hubiera oído hablar de Túnez. Esa realidad que mezcla a sociedades muy jóvenes y desigualdad, injusticia, opresión o falta de esperanza, y que va desde Casablanca a Bagdad. Eso estaba antes. Reclamaban pan y dignidad. Volverá a pasar. No sabemos cómo ni cuándo, ni lo bien o mal que acabará. No atenderá nuestro calendario de aniversarios. No podemos decirles dónde pinchar un alfiler en el mapa. Pero sí sabemos que será allá donde falte pan y dignidad. Santiago Alba, las revueltas en Oriente Próximo y Norte de África intentaron acabar con dictaduras locales, con dependencias neocoloniales y con las alternativas yihadistas violentas. 10 años después, ¿qué queda de aquello? ¿Cuál es tu balance? Bueno, en principio es un balance obviamente negativo y pesimista. Si miramos en qué situación se encuentran estos países, pues podemos dividirlos en tres. Aquellos en los que se ha mantenido, porque nunca llegó a derrocarse, o han vuelto incluso en versiones más severas, las dictaduras que se quisieron derrocar. Otros que están en estado de guerra abierta, como puede ser Yemen o Siria, o hasta hace muy pocos días Libia. Y luego esta excepción, que es el país donde yo vivo, en la que se ha conservado, digamos, en parte los frutos de esa revolución y de ese derrocamiento de la dictadura de Ben Ali, aunque está en una situación de triple crisis, una crisis por un lado económico-social, por otro lado una crisis institucional muy grave y la crisis sanitaria que se suma a estas crisis. Entonces la impresión en principio es negativa, o sea que son de revoluciones democráticas derrotadas por distintas vías y en la confluencia de distintas fuerzas, muchas de ellas además enfrentadas entre sí, es decir, que ha sido, pues si no ha habido un frente contrarrevolucionario único, sino que ha adquirido distintas formas y de hecho ha cambiado, yo creo que toda la geopolítica de la zona.
¿Y qué ha sido de las personas tomadas de una en una? Digo, ¿qué ha sido de aquellos jóvenes que sorprendieron al mundo, de esa generación que no consiguió cumplir su proyecto? Pues no se puede generalizar, obviamente, entre otras razones, porque cuando hablamos de mundo árabe estamos olvidándonos de que es enormemente plural, y hay kurdos, y hay bereberes, y un montón de minorías, y es complicado generalizar. Pero mira, si nos atenemos a los últimos datos del barómetro de la opinión pública del Arab Center of Research, es interesante considerar que pese a todas estas adversidades, todavía hoy, o sea, hace unos meses, y ya con pandemia, el 58% de los consultados consideraban que estas revoluciones llamadas primaveras árabes habían sido positivas, frente a el 28% que consideran en cambio negativas. Y aún más, un dato yo creo que es más relevante, y es el hecho de que el 46% considera que estas revoluciones están solo así como en stand-by, momentáneamente detenidas, frente al 30% que considera que han sido definitivamente vencidas. O sea, que se ha convertido en un referente simbólico para las generaciones siguientes. Yo creo que esto es lo más importante que ha ocurrido. A mí me cuesta trabajo hablar desde mi posición privilegiada de estos procesos que han costado tantas vidas, sobre todo si pensamos en Siria, por ejemplo. Pero lo que yo sí que creo, citando a Leila Nashawati, que hablar en términos de derrota o victoria es un poco atrevido. No sabemos qué es una victoria exactamente y qué es una derrota. Y lo cierto es que lo que yo afirmo, habiendo vivido aquí sobre el terreno, en las plazas, la revolución del 2011 en Túnez, y habiendo seguido un poco todos los procesos, es que si no ha cambiado el presente, porque el presente se mantiene trágicamente inalterado, sí que ha cambiado el pasado de esta zona del mundo. Y lo ha cambiado, entre otras razones, porque es la primera vez en la historia de esta región del mundo, al menos desde luego desde la Segunda Guerra Mundial, desde, digamos, la descolonización, en la que los cambios de gobierno no se producen como resultado de golpes palaciegos, sino como resultado de una revuelta popular espontánea. Por primera vez los pueblos tomaron la palabra, y eso queda ahí en la memoria. Yo decía al final de un artículo reciente que para hacer una reforma es necesario haber hecho una revolución, y yo creo que ahí permanece en el recuerdo de esta zona del mundo esta primera revolución, este punto de partida fundacional de otra historia posible que está aún por hacer. Un asidero al que agarrarse para mirar al futuro. Esa fue la revolución en el norte de África y Oriente Próximo, y en España el kilómetro cero de la indignación era la Puerta del Sol. Diez años después, el partido que mejor interpretó, que mejor supo interpretar ese malestar, se sienta en el Consejo de Ministros. Y aún así, en España, la factura social de la pandemia que estamos viviendo va a ser enorme. ¿Por dónde puede salir el desasosiego que tenemos ahora, Santi? Pues también es difícil hacer pronósticos, porque sabes también como yo, porque todos los días estás ahí al pie del cañón recogiendo noticias y piruetas espectaculares de unos y de otros, que vivimos en una España muy, muy volátil, ¿no? En una indeterminación cuántica que no permite hacer pronósticos firmes o claros. A mí lo que me parece evidente es que hay un malestar 10 años después. Yo creo que en el año 2011 también en España el movimiento 15M pues de alguna manera enmendó la totalidad del llamado régimen del 78, tanto la derecha como la izquierda, o las dos izquierdas, incluida la izquierda, que es a la izquierda del PSOE, y que 10 años después, igual que ocurre en esta zona del mundo donde yo vivo, pues mucha gente tiene la sensación de promesas incumplidas.
y cuando se acumula las promesas incumplidas, las promesas incumplidas también, digamos, por eso que se ha llamado nueva política, pues el riesgo obviamente de que el malestar se traduzca en protestas es grande. Yo creo que ese es un peligro que está ahí, frenado un poco también por la pandemia y por este confinamiento tecnológico al que nos ha obligado, un confinamiento tecnológico del que veníamos, pero que de alguna manera se ha cerrado, se ha consumado, pero por debajo del confinamiento tecnológico yo creo que hay un malestar creciente al que los partidos políticos y desde luego el gobierno de coalición deberían dar respuesta antes de que vaya mal a más o de pronto adquiera formas preocupantes para todos, como en definitiva podemos estar ya viendo cuando fuerzas como Vox o un PP muy derechizado acaban por hegemonizar la derecha de este país. Y es que casi todo el mundo coincide en esa preocupación que tú tienes, Santiago, en que parte de la frustración que hay ahora va a intentar capitalizarla el populismo de extrema derecha. Vamos a preguntárselo a una de las mujeres que más ha estudiado este fenómeno, Beatriz Hacha Ugarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Es doctora en ciencia política, acaba de publicar Analizar el auge de la extrema derecha con Gedisa Editorial. ¿Qué puede pasar en Europa, Beatriz? ¿Se puede decir ya que los ganadores del malestar 2021 van a ser los partidos de extrema derecha? Pues yo no creo que estamos en condiciones todavía de afirmar semejante cosa. Yo creo que inicialmente, cuando nos remontamos a un año atrás, la cuestión pintaba un poco distinta de cómo estamos en este momento. Es decir, era en ese momento muy fácil para los partidos de ultraderecha canalizar ese miedo ante la situación. Era fácil en ese sentido también convertir a los gobiernos en blanco de sus críticas, por precisamente aquellas actuaciones que luego, sin embargo, entendieron que habían sido tomadas con demasiada tardanza, ¿no? Es decir, de alguna manera criticando primero una cosa y luego la contraria. Y esto hacía prever que la oposición frontal, el rechazo a las políticas de contención de los efectos de la pandemia, inicialmente parecía que iba a ser mayor, ¿no? Sin embargo, lo que hemos ido viendo a lo largo de este año ya largo y tan terrible es que los partidos de ultraderecha no parecen haber capitalizado tanto ese descontento, ese resquemor y esa insatisfacción, ¿no? Al menos en lo que se refiere a la gestión de la pandemia. Yo creo que hemos tenido ya diferentes, no muchas, pero algunas convocatorias electorales, y hablo en general de los países de nuestro entorno, y tenemos también algunos sondeos y algunas encuestas de opinión, y no parece reflejarse en este sentido un ascenso claro con motivo de justamente esta situación actual que vivimos, ¿no? Si no te entiendo mal, estamos tan asustados, nos asusta tanto esa perspectiva que magnificamos la amenaza. Yo creo que hay un poco de eso y sobre todo hay un poco también de quizá no tener en cuenta que la trayectoria de estos partidos arranca hace muchísimo tiempo y es ya larga y en ese sentido me refiero a que esta es una oleada, vamos a decir, de auge de partidos de ultraderecha que, si bien en el caso concreto de España nos ha tocado de pleno hace muy poquito tiempo, en otros países se viene sucediendo desde mediados de los años 80. Es, por lo tanto, difícil, vamos a decir, vincularlo, ¿no?, al tema de la pandemia y de cómo se ha venido gestionando. Creo que, en cualquier caso, los partidos de ultraderecha reciben siempre mucha atención mediática del resto de partidos establecidos, y esto pues sí que contribuye a, de alguna forma, sobredimensionar sus éxitos, ¿no? Prestamos más atención a esos grandes hitos, a esos grandes logros electorales, aun cuando a veces sean esporádicos y no se mantengan en el tiempo, que a los fracasos que también acumulan en muchas ocasiones. En el caso español, Vox tiene ahora mismo más diputados que Unidas Podemos. Unidas Podemos sale del 15M, responde a un hecho objetivable, a la ruptura del contrato social que supuso la crisis del 2008, ¿no? Y es algo nuevo. Sin embargo, decimos, no, y lo nuevo ahora es Vox, pero la extrema derecha no es algo nuevo, ¿no?
Pues difícilmente podríamos decir que la extrema derecha es algo nuevo en el caso de España. Ciertamente, además, tenemos que recordar en este sentido también una peculiaridad que no es necesariamente común a todos los partidos de ultraderecha europeos, ¿no? Y es ese anclaje, ese origen de Vox como una escisión del Partido Popular. Por lo tanto, ciertamente estamos ante un fenómeno organizativamente nuevo, pero que desde el punto de vista de sus antecedentes orgánicos también, y desde el punto de vista de las proclamas ideológicas que lanza, pues puede resonarnos, ¿no?, con otras experiencias anteriores. En ese sentido, yo creo que de todas maneras, como acababas de comentar, estamos ante fenómenos que se suceden con muchísima rapidez. O sea, es decir, la política ha cambiado en las últimas décadas, ¿no? Pero también lo hemos hecho los votantes, también lo hemos hecho los electores, y los partidos se adaptan con inusitada rapidez a este entorno tan volátil, ¿no? Y es por eso por lo que yo creo que es recomendable observar con cierta cautela y con cierta prudencia si, determinados eventos, determinados hitos o logros se mantienen en el tiempo y a qué dan lugar. Santiago Alba, ¿qué reflexión tiene que hacer la izquierda cuando los trabajadores, los precarios, los vulnerables encuentran respuesta en el populismo de derechas? Porque parece que la izquierda ha dado por hecho que tiene ese voto cautivo. Parece que todos los estudios demuestran en cualquier caso que el voto preferente de Vox no es precisamente obrero o popular, pero sí que existe ese miedo, porque ha ocurrido ya en otros países, ¿no?, que votantes, por ejemplo en Francia, del PC, o sea, bolsas de población tradicionalmente votantes del Partido Comunista, han acabado votando a Le Pen y al Frente Nacional. Yo creo que esto en efecto tiene que ver con esta acumulación de crisis que en estos momentos son convergentes y virulentas, que genera malestar allí donde además hay unas instituciones pues un poco minadas y erosionadas, tanto por el lado de la corrupción como por el lado de la inacción, y en un contexto así en el que hay malestar económico-social y un descrédito institucional, pues me parece que hay que inmediatamente tomar medidas en ambas direcciones, y la izquierda debería, por tanto, convertirse en garante de medidas que frenasen la creciente pérdida de soporte social de la población, y por otro lado una defensa a ultranza de las instituciones democráticas, o mejor dicho, una democratización de instituciones que a veces son insuficientemente democráticas. Beatriz, ¿está la extrema derecha en España empezando a tocar las teclas adecuadas para captar más voto de parados, de vulnerables, de trabajadores? Yo creo que se empiezan a mostrar ciertos signos de que efectivamente se pretende acercar a ese colectivo, ¿no?, y a ese electorado. Lo que pasa es que todavía estamos lejos de poder afirmar que están teniendo éxito ya en esa nueva estrategia. Yo creo que aquí también de nuevo resulta ilustrador recordar que en otros países europeos esto pasó, y pasó mucho antes en su propia trayectoria, ¿no? Y la atracción de los partidos de ultraderecha y de este mensaje entre las clases trabajadoras, pues supuso no pocos dilemas, efectivamente, como acaba de comentar Santi, para los partidos de izquierdas, ¿no? Pero finalmente lo que ha ocupado a estos partidos a posiciones de mucho poder, y ha consolidado además esas posiciones a lo largo del tiempo, es que se ha conseguido fraguar de alguna manera una coalición de electores que es inusual. Es decir, es por una parte los electores, como decimos propiamente, de clase trabajadora, que habían venido votando en clave de partidos de izquierdas progresistas, pero también a eso se puede añadir un electorado de clase media, pequeña burguesía, etcétera, ¿no? Y solamente la combinación de ambos tipos de votantes es lo que consigue arrojar esta gran coalición de apoyo que permite que estos partidos salgan de la marginalidad y se conviertan en digamos, alternativas de peso, ¿no? Eso es algo que todavía no ha llegado Vox
siquiera, yo creo que a acariciar, aunque sí es cierto que se empiezan a notar ciertos guiños, y para ello yo creo que el partido es también consciente de que tiene que activar otra serie de temas más allá de la cuestión nacional o de la identidad nacional que se percibe como amenazada. Y en ese sentido entendería yo también este giro hacia las posiciones anti-inmigración más reciente del partido. Estamos hablando aquí los tres de lo que vemos, qué se estará fraguando por debajo del radar. Cuando nació el 15M, los analistas, los medios, nos quedamos con la boca abierta. Yo me preguntaba, ¿pero a dónde mirábamos hasta hoy que no hemos visto esta manifestación de gente en la calle? ¿Dónde estábamos mirando? Así que seguro que algo se está moviendo fuera del radar y que nos sorprenderá. Nos sorprenderá cuando este malestar se manifieste de una manera que no hemos previsto ninguno. Santiago Alba, Beatriz Hacha Ugarte, muchas gracias a los dos y un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hora 25. Con Pepa Bueno. La columna de las 9. Josep Cuní. Alguien nos debería descifrar qué pasa con los candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid que no se leen antes la ley electoral bajo la que concurren. No parece normal que ya sean dos las formaciones políticas que actúen con tanta improvisación y ligereza como para desconocer el marco legal. Y menos aún que sean las dos que buscan su confrontación más directa. Ahí tenemos a Pablo Iglesias que, tras dejar ayer el Congreso, ahora debe abandonar el gobierno antes de lo emblemáticamente previsto por él, 14 de abril, porque a alguien de Unidas Podemos se le pasó que es incompatible pertenecer al Ejecutivo español en el momento de registrar las listas electorales. Y esto sucederá el 31 de marzo. Y a Toni Cantó se le ha complicado formar parte de la candidatura del PP porque no lleva censado en Madrid el tiempo imprescindible que marca la ley. Y aunque manifieste su arraigo a la capital, todavía consta inscrito en Valencia. Ambos protagonistas se asemejan a algunos de aquellos personajes en busca de autor a los que Pirandello crea como verosímiles para que parezcan verdaderos. Un choque entre el ser y el conocer. Y a través suyo, el referente de la escena mundial nos define el teatro como aquel lugar donde se juega a fingir cosas en serio. Es habitual caricaturizar la política como una representación teatral, pero pocas veces antes sus protagonistas se sabían tan poco su papel. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.